Las palabras de su hija atravesaron el corazón de Carmen como un puñal envuelto en hielo. Este mérito es solo mío, no tuyo. 40 años de sacrificios silenciosos, de amor incondicional, de sueños postergados, se desvanecieron en el aire mientras ella, sentada en su viejo sofá, sonreía y sacaba su celular para mostrarle algo que cambiaría todo entre ellas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Continuemos. El silencio de la tarde se vio interrumpido por el tintineo de las llaves en la cerradura. Levanté la vista del tejido que descansaba sobre mi regazo y sonreí al escuchar los tacones de mi hija Elena resonando en el pasillo. Había pasado una semana desde que la vi por última vez y su ausencia dejaba un vacío que solo las madres podemos entender. «Mamá, ¿dónde estás?». Su voz, enérgica y vibrante, llenó la casa que ahora me parecía demasiado grande para mí sola. «En la sala, mi amor», respondí, dejando las agujas de tejer a un lado y enderezándome lo mejor que pude. Los años no habían sido clementes con mi espalda. Elena apareció en el umbral, deslumbrante en su traje sastre azul marino. A sus 42 años, irradiaba la confianza que yo nunca tuve a su edad. Su cabello, recogido en un moño impecable, enmarcaba un rostro que, a pesar del paso del tiempo, seguía recordándome a la niña que una vez sostenía en mis brazos. «Traigo noticias», anunció dejando su maletín en el suelo y acercándose para besarme en la frente. «Grandes noticias». La observé mientras se sentaba frente a mí, notando cómo sus ojos brillaban con esa chispa que aparecía cada vez que lograba algo importante. Mi Elena, siempre ambiciosa, siempre buscando conquistar una nueva cumbre. Tan diferente a mí, que había pasado mi vida entre las paredes de un hogar que construí con devoción. ¿Recuerdas el proyecto del hospital infantil que te comenté? ¿El que llevo diseñando desde hace 2 años? Preguntó, inclinándose hacia adelante. Claro que sí, mi cielo. El que querías que fuera diferente a todos los demás, con espacios llenos de color y luz para los niños. Exactamente. Bueno, hoy se decidió. Entre 5 propuestas finalistas, eligieron la mía. Sus palabras salieron atropelladas, como cuando era pequeña y venía corriendo a contarme que había ganado un concurso de dibujo. Voy a construir el hospital infantil más importante del país. ¡Ay, mi Elena! Me llevé las manos al pecho, sintiendo que se hinchaba de orgullo. Siempre supe que lo lograrías. Desde que eras pequeña y diseñabas casas para tus muñecas con cajas de zapatos, yo decía, esta niña será una gran arquitecta. Elena sonrió, pero noté algo en su expresión, un ligero cambio que me hizo callar. Conocía cada matiz de su rostro, cada gesto, cada sombra que podía cruzar por sus ojos. Después de todo, la había observado durante 42 años con la atención que solo una madre puede tener. ¿Sabes, mamá? Este es el proyecto más importante de mi carrera, continuó, ahora más medida en su entusiasmo. Será mi legado, algo que dejará huella mucho después de que yo ya no esté. Estoy tan orgullosa de ti, hija, tan orgullosa de lo que has conseguido con tu esfuerzo y tu talento. Ella se levantó de repente y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas florales que yo misma había cosido hace años, dibujando sombras sobre su figura elegante. «Es curioso, mamá», dijo después de un momento. «Cuando me dieron la noticia, lo primero que pensé fue en ti, en cómo siempre decías que llegaría lejos, que tenía un don especial». Su voz sonaba extraña, como si estuviera conteniendo algo. «Y lo tienes, mi amor. Siempre lo has tenido». «Sí, pero…» Se giró para mirarme y vi una determinación en sus ojos que me recordó a su padre.
A veces siento que tú crees que mis logros son en parte tuyos, como si fueras responsable de ellos, porque me criaste, me apoyaste. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. ¿De verdad pensaba eso? Mamá, necesito que entiendas algo. Su voz se tornó firme, casi como cuando hablaba de sus proyectos en las reuniones importantes. Este mérito es solo mío, no tuyo. Lo he conseguido yo con mi trabajo, mi formación, mis noches sin dormir frente al ordenador. Tú fuiste mi madre y te lo agradezco, pero mis logros profesionales son únicamente míos. El silencio que siguió a sus palabras parecía tener peso propio. Me quedé inmóvil con las manos quietas sobre mi regazo, sintiendo como algo dentro de mí se encogía. No era dolor exactamente, sino una sensación más compleja, como cuando descubres que una planta que cuidaste durante años ha crecido tanto que ya no necesita de tu atención. Elena parecía ahora incómoda, quizás arrepentida de la dureza de sus palabras, o tal vez expectante ante mi reacción. Yo solo podía mirarla, a esta mujer fuerte e independiente que una vez fue una niña asustada que venía a mi cama durante las tormentas. Entonces, sin pensarlo demasiado, sonreí. No era una sonrisa forzada o triste, sino genuina. Estiré mi mano hacia la mesa auxiliar donde descansaba mi viejo celular, ese que Elena insistía en que cambiara por uno más moderno. Lo tomé entre mis dedos artríticos y lo desbloqueé. «Tienes toda la razón, mi cielo», dije finalmente, con una serenidad que pareció sorprenderla. «El mérito es completamente tuyo. Tú has trabajado duro para conseguirlo, has estudiado, te has esforzado». La tensión en sus hombros pareció aflojarse un poco. Quizás esperaba una discusión, tal vez lágrimas o reproches, pero yo había vivido lo suficiente para saber que hay batallas que no necesitan ser libradas. «Pero hay algo que quiero mostrarte», continué, buscando en la galería de fotos de mi teléfono. «Algo que guardé para un momento especial. Y creo que este es ese momento». Elena se acercó, curiosa pero cautelosa, y se sentó junto a mí en el sofá que había sido testigo de tantas conversaciones, tantas risas y tantas lágrimas a lo largo de los años. «¿Qué es, mamá?». Busqué en la galería de mi teléfono hasta encontrar lo que buscaba. Era una carpeta titulada simplemente Elena, donde guardaba las fotografías más preciadas de mi hija a lo largo de los años. Pero no busqué las típicas fotos de cumpleaños o graduaciones. Busqué una específica, tomada hace casi 30 años. «¿Ves esta foto?», le pregunté, acercándole el teléfono. Elena entrecerró los ojos y luego los abrió con sorpresa. En la imagen, una niña de unos 12 años estaba inclinada sobre una mesa, dibujando con absoluta concentración en un papel grande. A su alrededor, reglas, lápices de colores y papeles arrugados formaban un caos creativo. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando su perfil concentrado. En una esquina, casi fuera del encuadre, se veía la sombra de alguien más. «Esto fue cuando empezaste a diseñar tu primera ciudad ideal, ¿recuerdas? Pasaste semanas dibujando cada edificio, cada parque, cada calle. Decías que querías crear espacios donde la gente fuera feliz». Elena tomó el teléfono de mis manos, ampliando la imagen con sus dedos. Una sonrisa nostálgica se dibujó en sus labios. «Tenía 12 años», murmuró. «El proyecto de ciencias sociales del colegio. Todos los demás hicieron maquetas de cartón, pero yo...». «Tú diseñaste una ciudad completa», completé. «Con hospitales llenos de ventanas porque decías que la luz curaba, y escuelas con techos transparentes para que los niños pudieran ver el cielo mientras estudiaban». Deslicé el dedo por la pantalla, mostrándole otra fotografía. Esta vez era Elena a los 15 años, frente a un castillo de arena monumental que había construido en la playa.
No era el típico castillo infantil. Era una estructura compleja, con torres, puentes y un diseño que ya entonces mostraba su talento innato. Y esta, continué, fue cuando tu padre dijo que tenías manos de arquitecta. Recuerdo que te brillaron los ojos como si hubieras descubierto un tesoro. Elena dejó escapar una pequeña risa. Papá dijo que era una lástima que la marea se llevaría mi obra maestra, y tú respondiste que construirías cosas que ni el mar podría llevarse. Seguí pasando fotografías. Elena a los 16 años frente a la maqueta que construyó para la Feria de Ciencias. A los 17, visitando con ojos maravillados la Sagrada Familia en Barcelona durante aquel viaje que nos costó años de ahorro. A los 18, llorando de alegría cuando recibió la carta de aceptación de la Facultad de Arquitectura. Esta es mi favorita, dije, deteniéndome en una imagen que capturaba a Elena dormida sobre sus libros y planos durante su segundo año de universidad. Junto a ella había una taza de café ya frío y un sándwich a medio comer que yo le había dejado. En una esquina del plano en el que trabajaba, se veía claramente escrito con mi letra: «Tú puedes, mi niña. Las grandes obras requieren grandes sacrificios». Elena se quedó en silencio, pasando su dedo por la pantalla, como si quisiera tocar ese momento congelado en el tiempo. «¿Sabes por qué te muestro esto?», pregunté suavemente. Ella negó con la cabeza, pero algo en sus ojos me dijo que comenzaba a entender. «Tienes toda la razón, Elena. El mérito de tu éxito es completamente tuyo. Tú diseñaste los planos, tú presentaste el proyecto, tú convenciste al comité». Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «Pero quiero que sepas que nunca, ni por un momento, he pensado que tus logros son míos». «Mamá, déjame terminar, por favor». Tomé su mano, notando cómo mis dedos, ahora arrugados y con manchas de la edad, contrastaban con los suyos, fuertes y elegantes. Cuando una madre se alegra por los logros de su hijo, no está reclamando crédito. Está celebrando que ese ser al que ha visto crecer desde su primer aliento esté alcanzando sus sueños. Me recosté en el sofá, sintiendo el peso de los años en mi espalda. La imagen que ofrecía, una anciana de cabello blanco en un sofá desgastado, probablemente contrastaba mucho con la de mi hija ejecutiva. Pero en ese momento, no éramos más que dos mujeres unidas por un vínculo que trascendía el tiempo. «Quizás debí expresarlo mejor», continué. «No estoy orgullosa de ti porque yo te haya hecho así. Estoy orgullosa de ti porque, a pesar de las dificultades, a pesar de que a veces no pudimos darte todo lo que merecías, has llegado donde querías llegar». Elena bajó la mirada hacia el teléfono, donde seguía visible la foto de ella dormida sobre sus planos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y cayó sobre la pantalla. «Recuerdo esta noche», dijo finalmente. «Estaba a punto de rendirme con ese proyecto. Creía que no era lo suficientemente buena. Cuando desperté y vi tu nota, te preparé huevos revueltos para desayunar», sonreí. «Y te dije que si querías abandonar, lo entendiéramos, pero que nunca lo hicieras por miedo al fracaso. Y gané el premio de la facultad con ese diseño», completó ella, ahora con la voz quebrada. «Lo sé. Tengo la foto del premio enmarcada en mi habitación». El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era tenso ni incómodo, sino lleno de recuerdos compartidos, de momentos que habían tejido la relación que ahora teníamos. «A veces me siento invisible, ¿sabes?», dije finalmente, mirando por la ventana. «El mundo ve a la arquitecta brillante, a la mujer de éxito, y yo solo soy la madre anciana que vive en esta casa anticuada. Y está bien, así debe ser. Pero cuando digo que estoy orgullosa, no estoy intentando apropiarme de tu éxito.
Estoy expresando mi alegría por haber sido testigo de tu viaje. Elena dejó el teléfono en la mesita y en un gesto que no hacía desde que era adolescente, apoyó su cabeza en mi hombro. El perfume caro que usaba no lograba ocultar ese aroma único que yo reconocería en cualquier parte, el aroma de mi niña. «Lo siento, mamá», susurró. «A veces me concentro tanto en demostrar mi valía que olvido de dónde vengo». «No te disculpes», respondí, acariciando su cabello perfectamente peinado. «Es natural querer que te reconozcan por tus propios méritos. Solo quería que supieras que cuando digo estoy orgullosa, no estoy reclamando nada. Simplemente estoy celebrando el privilegio de haberte visto volar». Permanecimos así un buen rato, en silencio, con Elena apoyada en mi hombro como cuando era pequeña, y veíamos juntas aquellas películas de princesas que tanto le gustaban. El tiempo parecía haberse detenido en esa sala, donde las cortinas florales y los muebles antiguos contaban nuestra historia familiar. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto?, dije finalmente, rompiendo el silencio. Que nunca he estado más de acuerdo contigo. El mérito es completamente tuyo. Elena levantó la cabeza y me miró con sorpresa. Lo digo en serio, continué. Si el mérito fuera mío, estaría yo recibiendo ese proyecto del hospital. Y ambas sabemos que yo apenas puedo usar este teléfono que me regalaste. Eso provocó una sonrisa en su rostro, aligerando la tensión que aún flotaba entre nosotras. Cuando tú naciste, yo no sabía nada sobre cómo ser madre. No venías con un manual de instrucciones, ¿sabes? Y cometí errores, muchos. Suspiré, recordando momentos que había revivido en innumerables noches de insomnio. A veces fui demasiado estricta, otras demasiado indulgente. Hubo días en que llegaba tan cansada del trabajo que apenas tenía energía para escucharte. Mamá, no tienes que... Déjame terminar, mi cielo. Es importante. Acomodé un mechón de cabello que se había escapado de su perfecto moño. Lo que quiero decirte es que tú te convertiste en esta mujer maravillosa, a pesar de mis errores, no gracias a ellos. Tú elegiste estudiar, esforzarte, levantarte cada vez que caías. Nadie te regaló nada. Elena me miraba con atención, como si estuviera descubriendo algo nuevo en mi rostro envejecido. Pero hay algo más que quería mostrarte, continué, tomando nuevamente el teléfono. En vez de seguir con las fotos, abrí la aplicación de grabadora de voz. Hice esto el día que me contaste que habías presentado tu propuesta para el hospital infantil. Presioné el botón de reproducir y mi voz, algo temblorosa por la edad pero clara, llenó la habitación. Hoy Elena me ha contado sobre su proyecto para el hospital infantil. La he visto brillar mientras me explicaba cada detalle. Las habitaciones llenas de luz, los pasillos amplios, los jardines terapéuticos. Ha puesto su alma en esos planos. Me recuerda tanto a aquella niña que dibujaba ciudades ideales. Pero ahora tiene el poder de hacerlas realidad. Estoy tan orgullosa de ella, no por lo que yo haya podido aportar, sino por quien ha elegido ser. Solo espero que algún día ella pueda verse a través de mis ojos, aunque sea por un instante, y entender lo extraordinaria que es. La grabación terminó y el silencio volvió a envolver la sala. Vi cómo Elena luchaba por contener las lágrimas, su máscara de mujer profesional desmoronándose por momentos. Tengo una para cada momento importante, expliqué. Comencé a grabarlas cuando cumpliste 20 años. Al principio era para no olvidar nada, ya sabes, con la edad la memoria a veces falla, pero luego se convirtió en algo más, como un diario hablado sobre ti, sobre nosotras. Elena tomó el teléfono de mis manos con delicadeza, como si fuera un objeto precioso. ¿Puedo?, preguntó señalando la lista de grabaciones. Por supuesto son tuyas también.
Vi cómo pasaba el dedo por los archivos, deteniéndose en algunos títulos. Graduación de Elena, primer proyecto importante, cuando rompió con Miguel, su primer apartamento, más de 20 años de vida condensados en pequeñas cápsulas de voz. Nunca me lo dijiste, murmuró, sin apartar la vista de la pantalla. Algunas cosas no necesitan ser dichas para ser verdad, respondí, como que tu éxito es tuyo, o que te quiero más que a nada en este mundo. Elena seleccionó una grabación titulada Elena, 28 años, primer fracaso. Mi voz, más joven pero igual de reconocible, se escuchó nuevamente. Hoy Elena vino a casa llorando. Su proyecto para aquel centro comercial fue rechazado después de meses de trabajo. Nunca la había visto tan devastada. Me pidió que le preparara chocolate caliente, como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Mientras bebíamos en silencio, pensé en lo injusto que es que un mundo que premia la mediocridad repetitiva rechace su visión innovadora. Pero también pensé en lo orgullosa que estoy de su valentía, de arriesgarse a ser diferente. Le dije que los grandes artistas siempre son incomprendidos al principio. No sé si me creyó, pero se quedó dormida en el sofá, igual que cuando tenía 5 años y se cansaba de tanto jugar. La cubrí con una manta y me quedé velando su sueño, como hacía entonces. Hay cosas que nunca cambian, como el instinto de una madre de proteger a su hija, aunque esa hija ya sea una mujer hecha y derecha. Cuando la grabación terminó, vi que una lágrima resbalaba por la mejilla de Elena, dejando un rastro en su maquillaje perfecto. Recuerdo ese día, dijo con voz queda, me sentía tan fracasada. Y ahora estás a punto de construir el hospital infantil más importante del país, sonreí. ¿Sabes? Cuando me rechazaron ese proyecto del centro comercial, algo dentro de mí cambió. Dejé de intentar complacer a todos y empecé a diseñar como realmente quería. Si no hubiera fracasado entonces, no estarías triunfando ahora, completé. ¿Ves? Eso tampoco es mérito mío. Yo solo estuve allí, con chocolate caliente y un hombro para llorar. Elena dejó el teléfono sobre la mesa y tomó mis manos entre las suyas. Sus dedos, firmes y cálidos, contrastaban con los míos, huesudos y fríos. Te pido perdón, mamá. No debí hablarte así. No hay nada que perdonar, mi niña. Es natural que quieras que se reconozca tu trabajo, y tienes razón. El mérito es tuyo. Yo solo he tenido el privilegio de ser testigo de tu viaje. Pero me has dado más de lo que crees, insistió Elena. Cuando tuve miedo me diste valor. Cuando dudé me diste confianza. Cuando caí me ayudaste a levantarme. Eso, dije con una sonrisa, es simplemente ser madre. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, observando el jardín trasero donde había pasado tantas tardes de su infancia. Yo la seguí con la mirada, admirando a la mujer en la que se había convertido, fuerte, decidida, brillante, tan diferente a mí en tantos aspectos. Y sin embargo, a veces veía gestos o expresiones que eran un reflejo perfecto de los míos. ¿Recuerdas cuando papá construyó aquella casa del árbol?, preguntó de repente, señalando el viejo roble que dominaba el jardín. ¿Cómo olvidarlo? Tardó 3 fines de semana y se golpeó el pulgar con el martillo tantas veces que pensé que tendríamos que llevarlo a urgencias. Ambas reímos, unidas por la memoria de Roberto, mi esposo, su padre, fallecido hace ya 8 años. Un hombre sencillo, trabajador, que había amado a su hija con devoción silenciosa. Papá nunca entendió realmente mi obsesión por la arquitectura, dijo Elena con cierta nostalgia en la voz. Pero aún así me ayudó a construir todas esas maquetas para la universidad. Tu padre entendía más de lo que crees, respondí, recordando conversaciones nocturnas con Roberto después de que Elena se fuera a dormir. Simplemente le costaba expresarlo. La noche que ganaste tu primer concurso en la facultad,
Entró a tu antigua habitación y se quedó mirando todos tus dibujos de niña que guardábamos. No dijo nada, pero vi lágrimas en sus ojos. Elena se giró hacia mí, sorprendida. Nunca me contaste eso. Hay muchas cosas que no te he contado, mi amor. No porque quisiera ocultártelas, sino porque algunas historias solo tienen sentido cuando estás lista para escucharlas. Un silencio cómodo se instaló entre nosotras. Elena volvió a sentarse a mi lado, esta vez con una expresión más serena, como si la tormenta emocional de antes hubiera aclarado el aire. «Mamá», dijo después de un momento, «¿nunca te arrepentiste de dejar tu carrera cuando yo nací?» La pregunta me tomó por sorpresa. Elena rara vez hablaba de mi vida antes de convertirme en madre. Para ella, como para muchos hijos, era como si yo siempre hubiera existido únicamente en función de mi papel maternal. A veces, confesé sincera, cuando eras pequeña y pasaba días enteros cambiando pañales y cantando canciones de cuna, había momentos en que miraba mis antiguos libros de arte y me preguntaba qué habría sido de mí si hubiera continuado en la galería. Elena me miró con algo parecido a la culpa, pero continué antes de que pudiera decir nada. Pero no me arrepiento de la decisión. En aquella época era difícil combinar carrera y maternidad, especialmente en un pueblo pequeño como este. Elegí ser tu madre a tiempo completo. Eras buena en tu trabajo, dijo Elena. La otra día encontré un catálogo de la exposición que organizaste, el último proyecto antes de tenerme. El señor Vázquez, mi profesor de Historia del Arte, se quedó impresionado cuando le mencioné que eras tú quien había escrito aquellos textos. Sonreí, conmovida de que hubiera investigado sobre mi pasado profesional. Era otra vida, dije con suavidad, pero algo de esa pasión por el arte la canalicé a través de ti. No porque quisiera vivir mi sueño a través de tu carrera, sino porque el amor por la belleza, por la creación, es algo que siempre he querido compartir contigo. Elena se inclinó y tomó de la mesita una vieja fotografía enmarcada que mostraba a una versión mucho más joven de mí, de pie junto a varias obras de arte moderno. A veces me pregunto si habrías llegado lejos en el mundo del arte, reflexionó. Quizás, respondí, o quizás no. Nunca lo sabremos, pero no cambiaría lo que tengo por ninguna exposición en el mejor museo del mundo. ¿De verdad no te arrepientes? ¿Ni un poquito? Medité mi respuesta, sabiendo que Elena merecía mi honestidad absoluta. Arrepentirme implicaría que desearía haber tomado otra decisión, y eso no es cierto. Hubo días difíciles, por supuesto, momentos en que me sentía invisible, en que añoraba la estimulación intelectual, el reconocimiento profesional. Pero esos momentos pasaban cuando tú venías corriendo a mostrarme un dibujo, o cuando te veía dormir y pensaba en todas las posibilidades que tenías por delante. Me acomodé en el sofá, sintiendo el familiar dolor en las articulaciones, recordatorio constante del paso del tiempo. Sabes, Elena, todos hacemos sacrificios. Tu padre renunció a un ascenso en Madrid porque sabía que yo no quería alejarme de mis padres cuando estaban enfermos. Yo renuncié a mi carrera artística. Tú has renunciado a formar una familia porque tu profesión exige demasiado de ti. Elena pareció sorprendida de que mencionara esto último. A sus 42 años, nunca se había casado ni tenido hijos, algo que yo sabía que a veces la entristecía, aunque jamás lo admitiera. No es un sacrificio si eliges lo que realmente quieres, dijo, repitiendo una frase que yo solía decirle. Exactamente, sonreí. Yo elegí ser tu madre, con todo lo que ello implicaba, y ha sido la aventura más maravillosa de mi vida. Elena bajó la mirada hacia sus manos perfectamente manicuradas y luego a las mías arrugadas y con manchas de la edad. ¿Puedo preguntarte algo más?, dijo, con una voz repentinamente más pequeña, casi como la niña que fue.
Lo que quieras, mi amor. ¿Crees que soy egoísta? Por centrarme tanto en mi carrera, por lo que te dije antes. Tomé su mano y la apreté suavemente. No, mi niña, no eres egoísta. Eres apasionada, dedicada, perfeccionista. Quieres que tu trabajo hable por sí mismo, que te reconozcan por tus méritos. Eso no es egoísmo, es integridad profesional. Pero la forma en que te hablé fue honesta, completé. Y prefiero tu honestidad, incluso cuando duele, que un silencio lleno de resentimiento. Además, tenías razón. El mérito es tuyo. Siempre lo ha sido. Elena se recostó en el sofá junto a mí, como solía hacer de niña cuando veíamos películas en las tardes de domingo. Por un momento, el tiempo pareció desdibujarse y pude ver a todas las Elenas que habían existido: la bebé de mejillas sonrosadas, la niña de rodillas raspadas, la adolescente rebelde, la estudiante dedicada, la profesional en ciernes y ahora la arquitecta consagrada. «Te quiero, mamá», dijo simplemente. «Y yo a ti, mi cielo, más que a nada en este mundo». El sonido del teléfono de Elena rompió la quietud del momento. Ella suspiró, como si el mundo exterior estuviera irrumpiendo demasiado pronto en nuestro pequeño refugio. «Es Diego, mi asistente», dijo mirando la pantalla. «Debe ser sobre los detalles del contrato para el hospital». «Contesta, mi amor, el trabajo es el trabajo». Elena dudó un momento, pero finalmente tomó la llamada. Mientras hablaba, usando aquel tono profesional que reservaba para sus colegas, yo me levanté lentamente del sofá. Mis rodillas protestaron, recordándome que los años no pasan en vano. Me dirigí a la cocina para preparar algo de té, dejándole espacio para su conversación. Mientras el agua hervía, me encontré mirando las fotos que adornaban las paredes de mi cocina. Elena graduándose de la universidad, Elena en la inauguración de su primer edificio importante, Elena recibiendo un premio de arquitectura, su vida profesional cronológicamente organizada en marcos sencillos. «Lo siento», dijo Elena, apareciendo en la puerta de la cocina. «Diego está nervioso por la reunión de mañana con el comité. Quería repasar algunos detalles». «No te preocupes, entiendo. Estaba preparando té. ¿Quieres una taza?» «Sí, por favor». Se acercó a la pared de fotos y sonrió. «Veo que tienes tu propio museo dedicado a mí». «Es una madre exhibiendo sus tesoros», respondí, vertiendo el agua caliente sobre las bolsitas de té. «Aunque debo confesar que tengo muchas más fotos en cajas. Estas son solo las que me hacen sentir especialmente orgullosa». Elena se detuvo frente a una fotografía en particular, una que mostraba la inauguración de una biblioteca que ella había diseñado 3 años atrás. «Este proyecto fue un punto de inflexión», murmuró, más para sí misma que para mí. «Lo recuerdo», dije, acercándome con las tazas de té. «Fue tu primer edificio público importante, ¿verdad?» «Sí, pero fue más que eso». Tomó la taza que le ofrecía y se apoyó contra la encimera. «Fue el primer proyecto donde realmente sentí que había encontrado mi voz como arquitecta. Hasta entonces estaba haciendo lo que se esperaba de mí, siguiendo tendencias, complaciendo a clientes, intentando impresionar a otros arquitectos. Y la biblioteca cambió eso. Completamente. Decidí diseñar el edificio que yo hubiera querido tener cuando era niña. Un lugar lleno de rincones acogedores para perderse entre libros». Sonrió, recordando. «¿Sabes qué me inspiró?» Negué con la cabeza, aunque tenía una sospecha. «Tu viejo sillón de lectura, ese verde oscuro que tenías junto a la ventana del dormitorio, el lugar donde me leías cuentos cada noche». Elena dio un sorbo a su té. «Diseñé toda la sección infantil de la biblioteca pensando en cómo me sentía acurrucada en ese sillón, segura y a punto de embarcarme en una aventura a través de las páginas».
Sentí un nudo en la garganta. Aquel sillón había sido una de las pocas cosas que conservé de mi vida anterior, un capricho que me permití cuando trabajaba en la galería de arte. Nunca me contaste eso, dije suavemente. Nunca me preguntaste qué me inspiraba, respondió ella con una sonrisa triste. Y yo nunca te lo dije porque, bueno, supongo que quería creer que todo salía únicamente de mí. Nos quedamos en silencio un momento, saboreando el té y los recuerdos. ¿Puedo preguntarte algo sobre el hospital?, dije finalmente. Claro. En tu diseño, ¿cómo has pensado las habitaciones de los niños? La cara de Elena se iluminó. Pocas cosas la entusiasmaban tanto como hablar de su trabajo, especialmente de un proyecto que significaba tanto para ella. Es lo más innovador del diseño, comenzó enderezándose. Cada habitación tiene ventanas a 2 alturas, unas a nivel de los adultos y otras más bajas, a la altura de los ojos de un niño en cama. Así, incluso los pequeños que deben permanecer acostados pueden ver el cielo, los árboles, la vida exterior. Eso es hermoso, Elena. Y cada habitación tiene un rincón especial para los padres, con un sillón cama cómodo, no esos horribles muebles de hospital donde es imposible descansar. Porque entiendo que los padres no quieren separarse de sus hijos enfermos, igual que tú nunca te separaste de mí cuando tuve aquella neumonía a los 8 años. Recordé aquellos días angustiosos, durmiendo en una silla incómoda junto a su cama de hospital, negándome a irme a casa a pesar de la insistencia de las enfermeras. También he diseñado los pasillos para que no parezcan de hospital, continuó. Serán como pequeños barrios, cada uno con un tema diferente. El barrio del bosque, el barrio del mar, el barrio del espacio. Los niños no sentirán que están en un lugar frío e intimidante, sino en un mundo mágico donde van a sanarse. Has puesto mucho corazón en este proyecto, observé. Todo mi corazón, confirmó. Quiero que sea mi obra maestra, algo que realmente marque una diferencia en la vida de esos niños y sus familias. Volvimos a la sala con nuestras tazas de té. El sol de la tarde entraba a raudales por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire, creando esa atmósfera dorada que siempre me ha parecido mágica. ¿Sabes qué me dijo una vez tu padre?, pregunté, sentándome nuevamente en mi lugar del sofá. Que la arquitectura no trata de construir edificios, sino de crear espacios donde la vida pueda florecer. Elena me miró sorprendida. ¿Papá dijo eso? Él apenas hablaba de arquitectura. Tu padre entendía más de lo que mostraba, no tenía el vocabulario técnico, pero tenía una intuición profunda sobre los espacios y su impacto en las personas. Después de todo, construyó esta casa con sus propias manos. Elena miró a su alrededor, como si viera la casa familiar con nuevos ojos. Esta casa modesta pero acogedora, con sus rincones imperfectos y sus memorias incrustadas en cada pared. Tienes razón, dijo finalmente. Papá no construyó solo una estructura, creó un hogar. Un espacio donde crecí sintiéndome segura, amada, libre para soñar. Hizo una pausa, como si una revelación acabara de golpearla. Tal vez eso es lo que siempre he estado intentando recrear en mis diseños, sin saberlo. Esa sensación de seguridad y posibilidad que sentía aquí. El reloj de pared marcó las 6 con un suave tintineo. Elena lo miró y suspiró. Debería irme pronto, dijo. Mañana tengo que presentar los primeros bocetos detallados al comité del hospital. Sentí una punzada de decepción. Nuestros encuentros siempre parecían demasiado breves, como si el tiempo se acelerara cuando estábamos juntas. Lo entiendo, mi amor. El trabajo te espera. Pero antes, Elena se incorporó ligeramente como si hubiera tomado una decisión repentina. Hay algo que quiero mostrarte. Se levantó y fue hacia su maletín.
ese elegante portafolio de cuero que la acompañaba a todas sus reuniones importantes. Sacó una carpeta negra y volvió a sentarse a mi lado. «No se lo he mostrado a nadie todavía», confesó con cierto nerviosismo inusual en ella. «Ni siquiera a Diego. Son los diseños conceptuales para el área central del hospital, lo que he llamado el corazón». Abrió la carpeta con cuidado reverencial. Dentro había varios dibujos hechos a mano, no los planos técnicos generados por computadora que solía presentar a sus clientes, sino bocetos realizados con la misma pasión que veía en ella cuando, siendo una niña, dibujaba durante horas en la mesa de la cocina. «El hospital tendrá 4 plantas», explicó, mostrándome un esquema general. «Y en el centro, uniendo todas las áreas, estará este espacio». El dibujo mostraba un atrio circular, luminoso, con un techo de cristal en forma de cúpula que permitiría la entrada de luz natural. Desde este espacio central partían los diversos pasillos, como arterias desde un corazón. «Es precioso», murmuré, admirando la belleza del diseño. «Mira más de cerca», me invitó Elena, señalando los detalles del espacio central. Al examinar el dibujo con más atención, noté algo sorprendente. El piso del atrio tenía un diseño que me resultaba familiar. Un mosaico de formas geométricas que se entrelazaban formando patrones complejos pero armoniosos. «Este patrón», comencé, sin estar segura de si mi memoria me engañaba. «Es el mismo de la colcha que tejiste para mí cuando me fui a la universidad», completó Elena, sonriendo ante mi sorpresa. Aquella colcha multicolor con formas geométricas que me tomó meses terminar. La que tejí mientras me contabas tus sueños sobre los edificios que querías diseñar algún día, recordé, sintiendo un nudo en la garganta. Pero pensé que la habías perdido durante tu mudanza a Barcelona. «Nunca la perdí», confesó. «Está guardada en una caja especial, con las cosas que más valor tienen para mí. Cuando empecé a diseñar este espacio, quería que fuera acogedor, que diera una sensación de hogar a niños que están pasando por momentos difíciles. Y de alguna manera, ese patrón surgió en mi mente. Al principio no reconocí conscientemente de dónde venía, simplemente lo dibujé porque me parecía correcto». Pasó a otro dibujo. Este mostraba el atrio desde otra perspectiva. «Y aquí», continuó, señalando unas estructuras circulares que parecían pequeños refugios dentro del espacio mayor, «he diseñado lo que llamo nidos. Son espacios íntimos donde las familias pueden reunirse, hablar con los médicos en privado o simplemente tener un momento de tranquilidad. Los nidos estaban diseñados como pequeñas salas circulares, con asientos acolchados alrededor del perímetro y un techo más bajo que el del atrio principal, creando una sensación de cobijo. Son como el rincón de la ventana del salón, observé, donde te sentabas a leer cuando querías estar sola pero no demasiado lejos». Elena me miró con asombro. «No lo había pensado así, pero tienes razón. Es exactamente como aquel rincón». Sacudió la cabeza, maravillada. «Es extraño cómo estos recuerdos, estos espacios, viven dentro de nosotros y resurgen cuando menos lo esperamos, ¿verdad?» «No es extraño, mi amor. Es hermoso». Pasé mis dedos sobre el dibujo, imaginando el espacio real que un día existiría. Llevamos nuestros hogares dentro de nosotros, donde quiera que vayamos, y tú has encontrado la manera de compartir la esencia del tuyo con esos niños que tanto lo necesitarán. Elena volvió a guardar los bocetos en su carpeta, con el mismo cuidado con el que yo guardaba sus dibujos infantiles en mis viejos álbumes. Cuando presenté la propuesta inicial, dijo, cerrando la carpeta, hablé sobre innovación, eficiencia, estudios sobre la influencia de la luz y el espacio en la recuperación de los pacientes. Usé términos técnicos, estadísticas
referencias a tendencias arquitectónicas modernas. ¿Cómo debe ser en una presentación profesional? Sí, pero... Se detuvo buscando las palabras correctas. Lo que no dije, lo que no podía explicar con términos académicos, es que este diseño viene de aquí. Señaló su corazón. Viene de los recuerdos de este hogar, de la seguridad que sentí aquí, de lo que tú y papá crearon para mí. Nos quedamos en silencio, contemplando la enormidad de lo que acababa de reconocer. Elena, mi hija independiente y profesional, admitiendo que su obra más importante estaba profundamente enraizada en su historia familiar. No sé por qué me ha costado tanto reconocerlo, continuó después de un momento. Quizás porque durante años he intentado probarme a mí misma, demostrar que mis logros son completamente míos. Y lo son, insistí. El hecho de que tu diseño esté influenciado por tus vivencias no disminuye tu mérito. Al contrario, muestra tu autenticidad como artista. Los grandes creadores no surgen de la nada, están conectados a sus raíces, a sus experiencias, a su historia personal. Pero entonces cuando digo, este mérito es solo mío, se detuvo como si estuviera reformulando un pensamiento fundamental. Sigue siendo cierto, completé. Porque has tomado esas experiencias, esas influencias, y las has transformado en algo nuevo, algo único, algo que solo tú podrías crear. Eso es el verdadero mérito, no crear de la nada, sino transformar lo que has vivido en algo valioso para otros. Elena miró su reloj y suspiró. Realmente debería irme, dijo, aunque sin hacer amago de levantarse. Tengo que revisar la presentación una última vez antes de mañana. Lo entiendo, respondí, pero ninguna de las dos nos movimos. Había algo más flotando en el aire, conversaciones pendientes que parecían resistirse a terminar. ¿Te acuerdas de aquel concurso de arquitectura cuando estaba en tercer año de carrera?, preguntó Elena de repente. El de diseñar una escuela rural. Por supuesto, trabajaste día y noche durante semanas. Tu padre y yo apenas te veíamos salir de tu habitación. Quedé en segundo lugar, recordó, con una mezcla de orgullo y antigua decepción. Por un solo punto. Estabas tan frustrada, sonreí al recordarlo. Dijiste que nunca más participarías en un concurso. Y tú me dijiste algo que nunca he olvidado. Busqué en mi memoria, pero habían pasado tantos años que no estaba segura a qué se refería. Me dijiste, Elena, a veces no ganamos para aprender algo que necesitamos saber. Su voz adquirió un tono más suave, casi reverente. En ese momento pensé que era uno de esos consuelos típicos de madre, pero tenías razón. ¿Y qué aprendiste, mi amor? El jurado criticó que mi diseño, aunque técnicamente impecable, carecía de alma. Usaron esa palabra exacta, alma. Elena sonrió con ironía. Me enfureció. ¿Cómo se atrevían a decir algo tan subjetivo, tan poco científico? La arquitectura era técnica, matemáticas, física, materiales. Y ahora diseñas espacios basados en la colcha que te tejí y el rincón donde leías de niña. Observé con suavidad. Exacto, asintió Elena. Me tomó años entender lo que querían decir, lo que tú ya sabías, que la buena arquitectura, la que realmente importa, no es solo cálculos y tendencias, es crear espacios que resuenen con algo profundamente humano. Guardamos silencio un momento, ambas perdidas en nuestros pensamientos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo la sala de tonos dorados y anaranjados. Las sombras se alargaban, como si el día también se resistiera a terminar. ¿Sabes qué es lo más curioso?, continuó Elena después de un rato. Cuando finalmente lo entendí, cuando empecé a diseñar desde ese lugar más personal, más auténtico, fue cuando mi carrera realmente despegó. Cuando empezaron a reconocerme no solo como una arquitecta competente,
sino como alguien con una visión única. No me sorprende, respondí. La autenticidad siempre encuentra su camino. Elena se levantó y caminó hacia la estantería donde guardaba algunos álbumes familiares. Tomó uno, el que tenía la cubierta de cuero verde oscuro, y lo abrió. Pasó varias páginas hasta encontrar lo que buscaba. «Mira esto», dijo, volviendo a sentarse a mi lado. Esta foto. La imagen mostraba a una Elena adolescente de pie frente a un edificio antiguo, un impresionante ejemplo de arquitectura neogótica. Su expresión era de absoluto asombro, como si estuviera presenciando un milagro. La Catedral de Burgos, recordé. Aquel viaje de fin de curso en el instituto. Mi primer encuentro con la arquitectura que me dejó sin aliento, asintió. Recuerdo que al volver te llamé por teléfono desde la estación de autobuses, completamente emocionada. No podía esperar a contarte lo que había visto. Me describiste cada detalle, las columnas, las bóvedas, los vitrales. Sonreí. Hablaste durante casi 1 hora hasta que tu padre dijo que la cena se enfriaba. Elena pasó su dedo por la fotografía, como si pudiera tocar a aquella versión más joven de sí misma, tan llena de entusiasmo y posibilidades. Esa noche decidí que quería ser arquitecta, dijo. No lo había verbalizado antes, no conscientemente, pero al ver esa catedral, supe que quería crear espacios que hicieran sentir a otros lo que yo sentí allí dentro. Y lo has conseguido, mi niña. Sí, pero... Elena cerró el álbum y me miró directamente. Lo que quiero decirte es que si nunca me hubieras apuntado a aquel viaje escolar, si no hubieras insistido cuando dije que prefería quedarme en casa porque mis amigas no iban, tal vez nunca habría descubierto mi vocación. Recordé aquel momento. Elena, con 15 años, cruzada de brazos en esta misma sala, enfadada porque la obligaba a ir a un aburrido viaje cultural, mientras sus amigas se quedaban en el pueblo organizando una fiesta. «Eso no lo sabes», dije. «Quizás habrías descubierto la arquitectura de otra forma, en otro momento. Quizás», concedió. «O quizás no. El punto es que nuestras vidas están llenas de estos momentos cruciales, estas pequeñas decisiones que nos llevan por un camino u otro. Y muchas de esas decisiones, especialmente cuando somos jóvenes, no las tomamos nosotros, las toman nuestros padres». Asentí, comprendiendo a dónde quería llegar. «Cuando te dije que el mérito era solo mío», continuó con voz más vacilante, «no estaba siendo justa, ni conmigo ni contigo. Elena». «No, mamá, déjame decirlo». Tomó aire, como si estuviera a punto de zambullirse en aguas profundas. «El mérito de mi trabajo, de mis diseños, es mío. Yo los concebí, yo los desarrollé, yo luché por ellos, pero el mérito de quién soy, de la persona que pudo crear esos diseños, ese mérito lo compartimos. Tú, papá, mis maestros, mis experiencias, todas las personas y momentos que me formaron». Sentí que mis ojos se humedecían, pero me esforcé por no llorar. Elena siempre se había sentido incómoda con las demostraciones excesivas de emoción. «Mi amor», dije suavemente, «eso es precisamente lo que significa ser humano. Ninguno de nosotros se crea a sí mismo desde cero. Todos somos parte de una cadena, de una historia que comenzó mucho antes que nosotros y continuará mucho después». Elena se levantó y caminó hacia la ventana. La luz del atardecer dibujaba su silueta contra el cristal, recordándome a todas las veces que la había observado así a lo largo de los años, de niña, esperando impaciente a que su padre llegara del trabajo, de adolescente, contemplando la lluvia mientras soñaba con ciudades lejanas, de joven universitaria pensando en proyectos y posibilidades. «Hay algo que nunca te he contado», dijo sin volverse, «sobre el día que presenté mi propuesta para el hospital». «Te escucho», respondí dándole el espacio que necesitaba para sus palabras. Antes de entrar a la sala de reuniones estaba tan nerviosa que casi me marcho.
Su voz sonaba distante, como si estuviera reviviendo aquel momento. Era el proyecto más importante al que me había presentado, compitiendo contra arquitectos con mucha más experiencia y renombre que yo. Guardó silencio un momento y yo esperé, sabiendo que algunas historias necesitan su propio tiempo para ser contadas. Me escondí en el baño, continuó con una pequeña risa avergonzada. Clásico, ¿verdad? Y allí, mirándome al espejo, me di cuenta de que tenía exactamente la misma expresión que tú cuando estabas preocupada, pero intentabas disimularlo. Esa manera de fruncir ligeramente el ceño y morderte el interior de la mejilla. Se giró para mirarme y efectivamente tenía el ceño fruncido y se mordía el interior de la mejilla, igual que yo hacía. Y entonces recordé todas las veces que te vi enfrentar situaciones difíciles, cuando la enfermedad de papá, cuando la hipoteca de la casa estaba en riesgo, cuando tuviste que cuidar de la abuela durante sus últimos meses. Hizo una pausa. Nunca te rendiste, nunca te dejaste vencer por el miedo. Claro que tenía miedo, confesé, muchas veces. Pero lo enfrentabas, y yo pensé, si mi madre pudo enfrentar todo eso, yo puedo entrar a esa sala y presentar mi proyecto. Elena sonrió. Así que me eché agua en la cara, me enderecé y me dije a mí misma, hazlo como lo haría ella, y entré. No supe qué decir. Nunca había imaginado que mi ejemplo hubiera sido tan poderoso, tan presente en momentos cruciales de su vida. Y después de la presentación, continuó Elena, volviendo a sentarse frente a mí, cuando el comité empezó a hacer preguntas difíciles, críticas, algunas bastante duras. ¿Sabes en quién pensé? ¿En tu profesor de proyectos, el que era tan exigente? No, en papá. Su sonrisa se volvió nostálgica. En cómo respondía con calma cuando alguien cuestionaba su trabajo en la carpintería. El trabajo habla por sí mismo, decía él. No se ponía a la defensiva, no se justificaba en exceso, simplemente explicaba su proceso y dejaba que el resultado hablara por sí mismo. Tu padre era así, asentí, sintiendo un nudo en la garganta al recordar a Roberto, su manera tranquila de enfrentar la vida, seguro de su oficio, respetuoso pero firme. Así que eso hice. No me defendí como si estuvieran atacándome. Expliqué mi visión, mi proceso, y dejé que el diseño hablara por sí mismo. Elena cruzó las manos sobre su regazo. Y funcionó. La sala cambió. De repente no era una joven arquitecta nerviosa, sino una profesional segura de su trabajo. El silencio que siguió estaba lleno de revelaciones, de verdades finalmente reconocidas. Durante años, Elena había construido su identidad profesional como algo separado de su vida familiar, como si ambos mundos pudieran existir sin influirse mutuamente. Ahora, por primera vez, estaba reconociendo los hilos invisibles que los unían. Es curioso, dije finalmente. Pasamos años intentando enseñarles cosas a nuestros hijos, cómo atarse los zapatos, cómo sumar y restar, cómo comportarse, pero las lecciones más importantes, las que realmente perduran, no son las que damos conscientemente, son las que transmitimos sin darnos cuenta, simplemente viviendo. Elena asintió pensativa. Siento mucho lo que dije antes, murmuró, sobre que el mérito era solo mío. Fue injusto. No te disculpes por querer reconocimiento por tu trabajo, respondí con firmeza. Has luchado mucho para llegar donde estás, en un mundo que a menudo no valora lo suficiente el talento femenino. Has conseguido destacar y que te tomen en serio. Es natural que quieras que se reconozca tu esfuerzo, pero eso no justifica que desconecte mi éxito de todo lo que me ha formado, de las personas que me han apoyado. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, me miraban con una nueva claridad. Puedo estar orgullosa de mis logros y al mismo tiempo reconocer de dónde vengo. Pensé en mi propia madre, fallecida hace tantos años.
en cómo, en momentos de duda o dificultad, a menudo me sorprendía a mí misma canalizando su fortaleza, su sabiduría práctica. Nunca se lo había dicho a Elena, pero yo también había vivido esa misma experiencia de descubrir cuánto de mi madre vivía en mí, incluso en los momentos en que creía estar siendo completamente autónoma. ¿Sabes qué es lo más valioso que nos dan nuestros padres?, pregunté, más como una reflexión que esperando una respuesta. No son las cosas materiales, ni siquiera las oportunidades concretas. Es una manera de estar en el mundo, una forma de enfrentar la vida. Una base, añadió Elena, un punto de partida desde el cual podemos construir nuestra propia historia. Exactamente. Y si hemos hecho bien nuestro trabajo, esa base es lo suficientemente sólida para sostenerlos, pero lo suficientemente abierta para que puedan construir algo completamente propio. Elena sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado por las largas jornadas de trabajo. «Lo hicisteis muy bien», dijo suavemente. «Tú y papá me disteis raíces y alas, como suele decirse». El teléfono de Elena volvió a sonar, pero esta vez ella lo miró y lo silenció sin contestar. «¿No vas a atender?», pregunté sorprendida. Mi hija siempre había puesto su trabajo por encima de todo. «Es Diego otra vez», respondió con una pequeña sonrisa. «Puede esperar. Esto es más importante». Algo había cambiado en ella durante nuestra conversación. La tensión que siempre parecía acompañarla, ese perpetuo estado de alerta que caracteriza a quienes viven corriendo entre reuniones y plazos imposibles, se había suavizado. Sus hombros estaban más relajados, su respiración más pausada. «Me gustaría mostrarte algo más», dijo levantándose y dirigiéndose nuevamente hacia su maletín. Sacó un iPad y volvió a sentarse a mi lado. Tras deslizar su dedo varias veces por la pantalla, encontró lo que buscaba. «Esto es algo en lo que he estado trabajando en secreto», confesó con cierta timidez inusual en ella. «Un proyecto personal que nadie ha visto todavía». La pantalla mostraba el diseño de una casa. No era una mansión ostentosa, ni un edificio vanguardista como los que solía diseñar para sus clientes adinerados. Era una casa sencilla, de líneas limpias pero acogedoras, con grandes ventanales y un amplio porche. «Es hermosa», comenté, admirando los detalles. «Es para mí», dijo, sorprendiéndome. «He comprado un terreno a las afueras de la ciudad, junto al río. Voy a construir mi propia casa. Pero pensé que estabas feliz en tu apartamento del centro». Lo estaba, o eso creía. Pasó a otra imagen que mostraba el interior de la casa, espacios abiertos, luminosos, con detalles que me resultaban extrañamente familiares. Durante años he diseñado casas para otros, oficinas, hospitales, edificios públicos, pero nunca me había detenido a pensar realmente en qué tipo de espacio quería para mí misma. Amplió la imagen para mostrarme la sala de estar. Tenía grandes ventanas que daban a un jardín, estanterías que cubrían una pared entera y un rincón de lectura junto a la ventana que me recordó inmediatamente a... «Es como esta casa», dije, reconociendo finalmente los elementos que me habían parecido familiares. «Has recreado aspectos de nuestro hogar». Elena asintió, algo ruborizada, como si hubiera sido descubierta en una travesura infantil. «No es una copia exacta, por supuesto. Es más moderna, más eficiente energéticamente, adaptada a mis necesidades actuales. Pero sí, la esencia está inspirada en esta casa, en el hogar donde crecí». Pasó a otra imagen que mostraba un estudio con una gran mesa de dibujo frente a una ventana, casi idéntica a la disposición que Roberto había creado para ella en su habitación de adolescente, cuando decidió estudiar arquitectura. «Incluso has recreado tu antiguo rincón de estudio», observé conmovida. «Es donde hice mis primeros diseños serios», sonrió.
siempre con la luz natural entrando desde la izquierda, como papá insistía que debía ser para no hacer sombra con la mano al dibujar. Seguimos examinando el diseño. Cada espacio tenía un eco de nuestro hogar familiar, pero reimaginado, evolucionado. No era una reproducción nostálgica, sino una reinterpretación madura de lo que había funcionado, de lo que había proporcionado confort y seguridad. ¿Cuándo empezaste a diseñarla?, pregunté. Después de la muerte de papá, confesó. Al principio fue casi terapéutico, una forma de procesar el duelo, pero luego se convirtió en algo más serio. Hace 6 meses compré el terreno. ¿Y cuándo piensas comenzar la construcción? Este otoño. Sus ojos brillaron con entusiasmo. Quiero poder mudarme para la primavera siguiente. Es un gran paso, dije, sabiendo lo que significaba para ella dejar el centro de la ciudad, ese ritmo frenético que había definido su vida durante tantos años. Lo es, asintió, pero creo que es el momento. Cumpliré 43 años, mamá. He pasado las últimas 2 décadas corriendo, construyendo mi carrera, demostrando mi valía. Ahora quiero respirar. Guardó el iPad y tomó mis manos entre las suyas. Las observó un momento. Esas manos envejecidas que tantas veces la habían acunado, que habían aplaudido sus logros, secado sus lágrimas. He estado pensando en algo más, dijo con cierta vacilación. La casa que estoy diseñando es más grande de lo que necesito. Oh, tiene una suite principal en la planta baja, con su propio baño adaptado y acceso directo al jardín. Sus ojos buscaron los míos, cautelosos pero esperanzados. Me preguntaba si, cuando esté terminada, te gustaría venir a vivir conmigo. La propuesta me dejó sin palabras. Durante años, Elena había protegido ferozmente su independencia, su espacio personal. Incluso en las visitas familiares, siempre había mantenido cierta distancia, como si temiera que acercarse demasiado pudiera difuminar los límites que con tanto esfuerzo había construido entre su vida profesional y sus raíces. Elena, yo no sabía qué decir. Esta es una decisión muy importante. No quiero que te sientas obligada. No es obligación, mamá, interrumpió con firmeza. Es una elección, mi elección. He pasado demasiados años manteniendo compartimentos estancos en mi vida. El trabajo por un lado, la familia por otro, como si fueran realidades incompatibles. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Pero ya no quiero vivir así. Quiero integrar todas las partes de mí misma, reconocer que la arquitecta brillante y la hija que una vez dibujaba casas en la mesa de la cocina son la misma persona. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, no solo por la oferta en sí, sino por lo que representaba. Un círculo que se cerraba, una reconciliación interior que mi hija finalmente estaba logrando. Piénsalo, ¿vale?, añadió al ver que yo seguía sin palabras. No necesito una respuesta ahora mismo. Respiré profundamente, intentando ordenar mis pensamientos. La propuesta de Elena me había tomado completamente por sorpresa. Durante años había asumido que nuestros caminos, aunque conectados por el amor, seguirían trayectorias separadas. Ella en su mundo de planos, proyectos y reconocimiento profesional. Yo en este viejo hogar lleno de recuerdos, adaptándome lentamente a mi vejez solitaria. «Mamá», preguntó Elena preocupada por mi silencio prolongado. «Como he dicho, no tienes que responder ahora. Es una decisión importante». «No es eso», respondí finalmente. «Es solo que nunca imaginé que que querrías compartir mi vida cotidiana contigo», completó con una sonrisa. «Yo tampoco lo habría imaginado hace unos años, pero las cosas cambian, mamá. Yo he cambiado». Se levantó y caminó nuevamente hacia la ventana, su silueta recortada contra el atardecer que comenzaba a teñir el cielo de púrpura y naranja. «Durante mucho tiempo», continuó, «creí que para ser yo misma
Tenía que separarme completamente de mis orígenes, como si mi identidad fuera algo que debía construir desde cero, desconectado de todo lo anterior. Asentí, comprendiendo perfectamente. No había yo misma pasado por algo similar en mi juventud, intentando definirme en oposición a mi propia madre. Pero ahora entiendo que no funciona así, siguió Elena. Somos como ríos, mamá. Fluimos constantemente. Cambiamos, evolucionamos, pero siempre llevamos algo de nuestro origen con nosotros. Y en vez de luchar contra esa corriente, podemos aprender a navegar con ella. Sus palabras, tan poéticas para alguien que siempre había preferido el lenguaje técnico y preciso, me conmovieron profundamente. El otro día, prosiguió, volviendo a sentarse a mi lado, estaba revisando unos planos y me di cuenta de que estaba tarareando aquella canción de cuna que tú me cantabas. Ni siquiera era consciente de que la recordaba, pero ahí estaba, surgiendo mientras trabajaba en algo completamente diferente. Sonreí, recordando las noches acunándola mientras cantaba suavemente aquel arrullo que mi propia madre me había cantado, y pensé, ¿cuántas otras cosas hago, pienso o siento que vienen de ti, de papá, de este hogar, sin que yo lo note siquiera? Es natural, mi amor. Eso no disminuye tus logros ni tu identidad única. Lo sé ahora, asintió. Pero necesitaba todo este tiempo, toda esta distancia para entenderlo realmente, para ver que reconocer mis raíces no me hace menos yo, sino más completa. El silencio que siguió fue cómodo, lleno de entendimiento mutuo. Finalmente me atreví a preguntar lo que rondaba mi mente. ¿Estás segura de que quieres que viva contigo? No quiero ser una carga, Elena. A tu edad, deberías estar pensando en formar tu propia familia, no en cuidar de una anciana. Elena tomó mis manos entre las suyas, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me recordó a su padre. Mamá, tengo 42 años. Si quisiera una familia tradicional, ya la habría formado. Mi vida no ha tomado ese rumbo, y estoy en paz con ello. Apretó suavemente mis manos. Y no se trata de cuidar de una anciana, se trata de compartir nuestras vidas mientras podamos, de aprender la una de la otra. ¿Qué podrías aprender tú de mí a estas alturas? Pregunté, mitad en broma, mitad en serio. ¿Bromeas?, rió ella. Cada vez que resuelvo un problema complejo en el trabajo, me doy cuenta de que estoy aplicando algo que aprendí de ti. Tu capacidad para ver soluciones prácticas, tu paciencia para dejar que las ideas maduren, tu forma de escuchar realmente a los demás antes de ofrecer una respuesta. Sacudió la cabeza, como maravillada por una revelación. ¿Sabes lo que me dijo uno de mis clientes más importantes después de la presentación del hospital? Que lo que más valoraba de mí como arquitecta no eran mis conocimientos técnicos, sino mi capacidad para entender realmente lo que las personas necesitan de un espacio. Dijo que era un don raro en mi profesión. Y lo es, confirmé. Muchos arquitectos diseñan para impresionar a otros arquitectos, no para servir a quienes habitarán esos espacios. Exacto. Y esa sensibilidad, esa empatía, la aprendí aquí, mamá, contigo y con papá, observando cómo adaptabas constantemente esta casa para que fuera funcional pero también acogedora, cómo considerabas siempre las necesidades de todos los que vivíamos aquí. Elena miró a su alrededor, como si viera la casa con nuevos ojos. Por eso quiero que vengas conmigo cuando la casa esté terminada, no como una carga, sino como parte esencial del hogar que quiero crear. Un hogar donde el mérito no sea solo mío ni solo tuyo, sino de ambas. Sus palabras me llegaron al corazón. Después de tantos años, mi hija no solo reconocía nuestra conexión, sino que la celebraba, la integraba conscientemente en su vida futura. Tendré que pensarlo, dije finalmente. Esta casa, con todos sus recuerdos. Lo entiendo, asintió Elena.
Y sea cual sea tu decisión, la respetaré. Solo quería que supieras que la puerta está abierta. El reloj de pared marcó las 7 con un suave tintineo. Esta vez, Elena no miró su reloj ni hizo ademán de levantarse. ¿No deberías irte?, pregunté, sabiendo cuánto le esperaba mañana. El trabajo puede esperar un poco más, respondió con una sonrisa. ¿Te parece si preparamos juntas algo de cenar? Hace mucho que no cocinamos juntas. Me encantaría, respondí, sintiendo una alegría sencilla pero profunda. Mientras nos dirigíamos a la cocina, Elena sacó su teléfono y tomó una foto mía, de pie junto a la ventana, con la luz del atardecer iluminando mi cabello blanco. ¿Para qué es eso?, pregunté, algo incómoda. Nunca me había gustado que me fotografiaran, menos ahora con la edad marcando tan claramente mi rostro. Para recordar este momento, dijo simplemente. El día en que finalmente entendí que algunos méritos son tan grandes que no pueden ser solo de una persona. Esa noche, mientras cocinábamos lado a lado, hablando de todo y de nada, como no lo habíamos hecho en años, sentí que algo precioso se había sanado entre nosotras. No era un regreso al pasado, cuando ella era una niña que dependía completamente de mí. Era algo nuevo, una relación entre dos mujeres adultas que reconocían y honraban su conexión sin perder su individualidad. Y mientras Elena cortaba las verduras con la misma precisión con que trazaba sus planos, me sorprendí tarareando aquella vieja canción de cuna que había pasado de mi madre a mí, de mí a Elena, y que quizás algún día, de alguna manera que aún no podíamos imaginar, continuaría su camino a través de ella hacia el futuro. Porque así somos los humanos, ríos que fluyen, siempre cambiando, pero siempre llevando algo de nuestro origen con nosotros. Y en ese fluir constante, en esa corriente que conecta pasado, presente y futuro, está quizás el mérito más grande de todos, la capacidad de transmitir vida, amor y sabiduría de una generación a la siguiente, en un ciclo ininterrumpido que trasciende nuestras pequeñas existencias individuales.